Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Ravenol RSP 5W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo de Ravenol, el RSP 5W30, pertenece a una gama denominada Racing. Muchos usuarios tienen prejuicios, sobre todo a la hora de elegir un aceite en el cual el fabricante ha denominado Racing, si es para utilizarlo en un vehículo de uso civil, pero como vamos a ver ahora, este aceite en concreto tiene propiedades y características que lo hacen más que idóneo para, sin ningún tipo de problema, poderlo utilizar en un coche de uso diario. Comenzamos con la hoja de propiedades típica. El fabricante declara que se trata de un SAE 5W30 y homologa de manera oficial la norma CA3B4, con lo que se trata de un aceite full SAPS. Una combinación de viscosidad y acea que a día de hoy está en bastante peligro de extinción, ya que la mayoría de los aceites que nos encontramos hoy día en el mercado suelen ser 5W30 CAC3, 5W30 CAC2 o 5W30 CA5B5. En cuanto a homologaciones de fabricante, homologa de manera oficial la norma de Mercedes-Benz 229.5, las del grupo Renault RN700 y 710, BMW LL01 y del grupo BAG 502 y 505. En cuanto a las propiedades físicas, el fabricante declara que tiene una densidad 20 grados de 849, aspecto visual marrón, viscosidad cinemática 100 grados 12,2, viscosidad cinemática 40 grados 71,49 e índice de viscosidad 168, valores promedios comparados con otros 5W30. Viscosidad HTHS, que es una viscosidad que se obtiene sometiendo al aceite a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados, indica un valor 3,57, también un valor promedio comparado con otros 5W30. Viscosidad a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 5W, indica un valor 4250. Capacidad de bombeo, en este caso, aunque no lo indica, se mide a menos 35 grados bajo cero, indica un valor 12200. Tanto uno como otro son muy buenos valores si tenemos en cuenta que se trata de un 5W. Pese a no ser un 0W, este aceite se comporta bastante bien a bajas temperaturas. Punto de congelación 60 grados bajo cero, de las temperaturas más bajas que hemos visto hasta ahora en el canal, señal inequívoca que para la formulación del aceite el fabricante ha utilizado una muy buena base. Porcentaje de evaporación NOAC 7,2, también es una muy buena marca, no va a batir ningún récord aquí en el canal, ya que incluso dentro de la propia Ravenol hemos visto algunos modelos que tienen menor porcentaje, pero en 5W30 todo lo que esté por debajo de 8 empieza a ser un buen valor. Punto de inflamación 238 grados, un buen valor, al igual que el porcentaje de evaporación NOAC. No va a batir ningún récord aquí en el canal, pero sí que tratándose, como he comentado, de un 5W30 está bastante bien. TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización, indica un valor 9,9, es un valor muy normalito, incluso dentro de la propia Ravenol o en algún Móvil 1 ESP, tratándose de aceites CAC3 Mid SAPS que suelen tener menor TBN, prácticamente no hay diferencia con respecto a este, que es un full SAPS. Y en cuanto a la concentración de cenizas, indica un valor 1,24, indudablemente estamos delante de un aceite full SAPS, el cual tiene un límite máximo de concentración de cenizas de 1,6. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática 40 grados 72,1, viscosidad cinemática 100 grados 12,4 e índice de viscosidad 172. Tanto la viscosidad 40 grados como la viscosidad 100 grados han dado unas décimas por encima de lo declarado por el fabricante y casi la viscosidad 100 grados se transforma en un 5W40. Sigue siendo un 5W30 pero bastante viscoso, con lo que este aceite en concreto no busca lo que es el ahorro de combustible. El fabricante lo ha inclinado más hacia la protección a alta carga y alta temperatura que hacia el propio ahorro de combustible. El índice de viscosidad ha dado un par de puntos por encima de lo declarado por el fabricante, pero hay que tener en cuenta que este índice se calcula tomando como referencia la viscosidad cinemática a 40 grados y la viscosidad cinemática a 100 grados, y si estas no coinciden plenamente por lo declarado
declarado por el fabricante, pues el índice de viscosidad tampoco coincide. TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización, lo que es la alcalinidad que tiene el aceite, indica 9,43, ha dado prácticamente medio punto por debajo de lo declarado por el fabricante. Con todo y con ello, ese 9,9 declarado por el fabricante no es ninguna locura, ni mucho menos, es un valor muy normalito, y aquí incluso ha dado un poco por debajo. Hay otros aceites, incluso ACAC3, Mid Subs, los cuales al ir más recortados de aditivos detergentes y neutralizantes para no elevar la ceniza y el azufre, tienen menor TBN, prácticamente están muy a la par. Me suena muy mucho el propio Ravenol Rep, primo hermano de este aceite, que tenía prácticamente 8,5 y aquí ha dado 9,43. El TAN, que es la acidez que tiene el aceite, todo lo opuesto al TBN, a lo que es la alcalinidad. En este análisis no se ha medido, pero muy aproximadamente, tomando como referencia otros modelos de Ravenol ACA3B4 y similares, muy posiblemente esté en torno a 2,5 aproximadamente. En cuanto a estos dos parámetros, siempre indico que la diferencia inicial entre la alcalinidad y la acidez, o el TBN y el TAN, sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya poniéndose viejo, vaya acumulando suciedad y sobre todo ácidos formados dentro del motor, derivados principalmente del azufre, pues el TBN se va a ir reduciendo y el TAN va a ir aumentando. Llegará un momento en que el TBN sea igual o inferior al TAN y ese sería uno de los indicadores para realizar el cambio de aceite. Concentración de cenizas 1,25, clavado a lo que declara el fabricante, indudablemente se trata de un aceite full subs. Punto de congelación 59 grados bajo cero, el fabricante declara 60 grados bajo cero, y el punto de inflamación 239, el fabricante declara 238. Tanto el punto de congelación como el punto de inflamación están muy bien. El bombeo a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 5W, no se ha medido. Porcentaje de evaporación NOAC tampoco se ha medido y es un valor que me gusta bastante ver, ya que dice mucho del aceite. Como norma general, Ravenol no suele fallar en este aspecto. El fabricante indica un porcentaje de evaporación 7,2, pues podemos entender que se encuentra dentro de ese rango, entre 7,2 y 8, que es un bastante buen valor. En cuanto a la concentración de azufre, ha dado 0,270 y tratándose de un aceite full subs está bastante bien. Recordar que los ACA3B4, que son denominados aceites full subs, tienen un límite máximo de 0,5 y los ACAC3, que son aceites denominados mid subs, tienen un límite de 0,3. Este aceite, tratándose de un aceite full subs, tiene incluso menos concentración de azufre que los límites que establece la norma para los aceites con bajo contenido en cenizas. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Comenzamos con el paquete de aditivos molibdeno, que es un aditivo modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y ligeramente el desgaste. Lleva 98, no es excesivo, pero como norma general Ravenol nos tiene acostumbrados a utilizar concentraciones comprendidas entre 80 y 100. Hay fabricantes que este aditivo no lo utilizan, fabricantes que utilizan 50, 60, 70, en este caso prácticamente 100. Hay otros fabricantes que utilizan concentraciones mayores de 200, 300, 500, alguna locura concentración de caballo hemos visto de 1000, pero dentro de Ravenol 100 es lo normal y comparados con otros aceites pues también bastante normalito. Fósforo y zinc juntos forman el aditivo conocido como ZDDP, hace función antioxidante y principalmente antidesgaste, 860, 937, valores promedios comparados con otros aceites full subs. Boro lleva 174 y lleva bastante. El boro, la función principal es hacer función de dispersante, pero en concentraciones así de este tipo también suele hacer función de modificador de fricción similar a lo que pudiera ser el molibdeno. Magnesio es un aditivo detergente y neutralizante, lleva 12, es una concentración relativamente homeopática, y en cuanto al calcio lleva 2407, que tratándose de un aceite full subs como es el caso, es también bastante reducida. Como norma general, en los aceites full subs estamos acostumbrados a ver concentraciones entre 2500 3500, hemos visto algunas concentraciones de 3700, pero no lo normal. En este caso solo lleva 2407, el fabricante ha
decidido dejarlo así. No es que sea una carencia, pero tampoco lleva ninguna locura. Debido a esto es que el TBN no es tan alto como cabría de esperar en un aceite full saps, pero con todo y con ello lograr prácticamente 10 de TBN con tan solo 2400 de calcio es todo un logro. En los aditivos no siempre más es sinónimo de mejor, ya que también depende del tipo de aditivo y de la calidad del mismo. En este mismo canal hemos visto aceites también full saps con en torno a 3700 de calcio y prácticamente tenían el mismo TBN que este Ravenol con un 35% menos de concentración. Wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante. He indicado que lleva 132 y le he puesto un asterisco y os explico el porqué. En este análisis en concreto, la concentración de wolframio no se ha medido, pero Ravenol Alemania me pasó un listado con todos sus modelos que llevan como aditivo el wolframio. Como tal, no me indicaron las concentraciones exactas, pero sí que este modelo, el RSP, entra dentro de esa lista. Entonces lo que he hecho, he cogido otros análisis de laboratorio de también modelos de Ravenol, donde sí se ha analizado la concentración de wolframio, todos ellos aceites full saps, y he cogido 5 modelos y he sacado la media, y la media me ha dado 132. Así que es posible que este modelo en concreto lleve quizá un poquitín más o quizás un poquitín menos, pero tened por seguro que wolframio lleva. El wolframio, aparte de verlo comúnmente en los modelos gama alta de Ravenol, también se ve muy a menudo en los modelos nuevos de Liqui Moly, su gama nueva Molygen, que es de color verdoso. Y en cuanto al titanio, es un aditivo que también hace función antidesgaste y antioxidante. En este caso no lleva Ravenol, nunca he visto un modelo que lleve. Como norma general es muy común ver el titanio, sobre todo en la gama Castrol Edge Titanio. En cuanto al parámetro de oxidación, indica un valor 40. Con esto, directa e indirectamente, podemos intuir que el fabricante para la formulación de este aceite ha utilizado éster perteneciente a las bases grupo 5. Bien, pasamos a la hoja FT y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuestos han utilizado los fabricantes para la formulación de la base del aceite, así como también un porcentaje de concentración muy aproximado. Hay dos crestas a las que tenemos que prestar especial atención, la cresta que se forma en torno a 1750 y la cresta que se forma en torno a 722. La cresta de 1750 indica el pico del éster, en este caso yo calculo que tiene aproximadamente en torno a un 6-7% de éster, ya que está por encima de 5, pero no llegaría a 10, así que lo dejamos en un punto medio. Y en cuanto al PAO, aproximadamente el fabricante ha utilizado una concentración comprendida en torno a un 70% de PAO. Recordar, el éster pertenece a las bases de aceite grupo 5 y el PAO pertenece a las bases de aceite grupo 4. En esta misma hoja podemos ver unas pequeñas microcrestas en forma de serrucho que se forman en la cresta en torno a 750 y 870. El laboratorio lo ha ampliado y marcado en un tono azul. Este tipo de cresta hace referencia a que el fabricante ha utilizado un compuesto llamado naftaleno alquilado. Es un compuesto que muy pocos fabricantes lo utilizan y mucho menos no todos sus modelos, y tiene propiedades muy similares a lo que puede ser el éster. En este caso, como es un compuesto muy poco utilizado, no os puedo decir exactamente la concentración y los beneficios que va a aportar dicha concentración, pero si lo lleva, pues mejor que mejor. Este tipo de compuesto se ve bastante común en algunos modelos de la gama 300V de competición de Motul, en algunos modelos gama alta de Ravenol, como es este modelo que estamos viendo, y también en algunos modelos muy concretos de Móvil 1. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales, a destacar sobre todo, como siempre, lo más importante, la base utilizada, en torno a un 70% de PAO, éster en torno a un 6-7% aproximadamente, naftalenos alquilados, que no os puedo decir exactamente la concentración, pero lleva y todo suma. El paquete de aditivos bastante completo y muy rico, lleva, como a mí me gusta, un poco de todo, lleva molibdeno, fósforo y zinc, lleva bastante boro. El calcio no lleva mucho, solo lleva 2400, pero con todo y con ello consigue un TBN de 10, que es prácticamente lo que consiguen otros aceites full saps llevando 3000, 3500, incluso 3700 de calcio. Eso también hay que valorarlo. Y wolframio, que si bien yo he puesto una estimación muy aproximada, podéis estar seguros de que sí que lleva, toda la gama alta de Ravenol lo lleva. En cuanto al resto de propiedades, muy fieles a lo declarado por el fabricante. La viscosidad 100 grados ha dado un poco por encima y eso tiene algunas ventajas y algún pequeño inconveniente. Como ventaja tiene, por ejemplo, que si ahora mismo
estás usando un 5W30 y tienes consumo de aceite, en vez de pasar directamente a un SAE 40, con este modelo en concreto de aceite es posible que reduzcas un poco ese consumo. Otra ventaja que tiene, que si te gusta utilizar el motor siempre alegre, llevarlo alto de vueltas, te gusta pisarle, hacer una conducción deportiva, ese pequeño plus de viscosidad en caliente también te va a dar un pequeño plus de protección. Como inconveniente, si tú sueles hacer más bien una conducción más relajada y lo que vas buscando es el máximo ahorro de combustible, intentando consumir lo menos posible, en este caso este no es tu aceite. Buen punto de congelación, buen punto de inflamación. Este aceite, pese a tratarse de un 5W, se comporta bastante bien a bajas temperaturas. Y en cuanto al azufre, para todos aquellos que estáis un poco preocupados, más bien obsesionados con el tema del catalizador de 3 vías y demás, no vais a tener ningún problema porque entra dentro de tolerancia incluso de los aceites mid-SAPs. En cuanto al NOAC, no se ha medido el porcentaje de evaporación, pero como norma general, Ravenol suele tener muy buenos porcentajes de evaporación, muy bajitos, y en este caso el fabricante indica 7,2, hemos de pensar que está en ese rango. Y me parece un muy buen aceite, es un aceitazo, un aceite muy top, de lo mejorcito que se puede conseguir a día de hoy dentro de los 5W30 ACEA3P4, que como comento es una combinación que está en peligro de extinción. En cuanto al precio, este aceite se puede encontrar, dependiendo si lo compráis aquí en España o lo compráis en Alemania, en torno a los 65-75 euros aproximadamente. Es su precio. Es un precio que para algunos quizás le pueda parecer relativamente elevado, pero es un aceite muy top y no es caro. Estás pagando lo que vale. Dentro de la misma gama de Ravenol, gama Racing, gama alta, en 5W30 hay uno que es homólogo a este, son hermanos prácticamente, es el Ravenol Rep, el cual te dejo un enlace arriba para que puedas ver la review, y es prácticamente el mismo, pero va algo más recortadito de aditivos, ya que ese modelo en concreto está más indicado para los vehículos, sobre todo diésel, que llevan sistema de tratamiento de gases, tipo DPF, FAP o SCR. Mucha gente me ha escrito preguntando si elegir uno u otro. Si tu vehículo no lleva DPF, FAP o SCR, pues entre los dos inclínate por este, que va un poquitín más cargado de aditivos. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo, no me quiero ir sin antes recordarte que tengo abierto un grupo de Telegram, ya somos casi 240-250 usuarios, abajo en la descripción te dejo el enlace, es completamente público, ahí se puede hablar de mecánica, de trucos de mecánica, recambios, filtros, aceites, líquido de freno, anticongelante, etc. Comparte el vídeo, que seguro tiene algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que también es aficionado como tú al mundo del motor, a la mecánica y le gusta hacer él mismo los propios mantenimientos. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo y como siempre, si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.